tema que me fue asignado es mi mente, o más bien la mente y la piedad. Y yo creo que ese es un tema vital para la iglesia de nuestros días, aunque pudiéramos decir lo mismo en cualquier momento de la historia. Una de las cosas que llama la atención, yo creo, es que una iglesia quiera hacer una conferencia con este título, Ejercitando la Piedad. Y yo creo que eso habla de el respeto que esa iglesia tiene por lo que es esa vida a la cual nosotros fuimos llamados. Y yo creo que quizás el título sorprendió a algunos o a muchos, porque raramente nosotros escuchamos hoy en día hablar de piedad o de que alguien es una persona piadosa. Yo creo que es más común escuchar que una persona, un hombre es un hombre de integridad, o una mujer es una mujer de fe, o es una mujer madura. Y aunque todos esos términos son apropiados, yo no creo que transmiten la misma idea necesariamente que la palabra piedad transmite. La santidad y la piedad nosotros pudiéramos verlas como palabras sinónimas. Sin embargo, yo prefiero verlas como dos caras de una misma moneda. Y veo la santidad personal como algo que se relaciona con el carácter moral del individuo que ha sido cultivando por Dios, por el Espíritu de Dios, en la medida en que la palabra va haciendo su efecto en él. Pero por ahí pudiera entrar alguien que fuera una persona altamente santificada y nosotros no saberlo. Pero en la medida en que esa persona comienza a relacionarse con otros individuos, creyentes y no creyentes, yo creo que de repente comienza a hacerse más o menos obvio que estamos en presencia de una persona piadosa. De hecho, es interesante que Lucas, el autor del libro de los Hechos, describe a Cornelio como un hombre piadoso. Pero inmediatamente después de hablar de que Cornelio era un hombre piadoso, entonces dice qué hacía. Temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. En otras palabras, su forma de vivir le ganó el calificativo de piadoso aún para la pluma de Lucas, el autor de este libro. Uno de los diccionarios consultados define la piedad como respeto por Dios, escucha ahora, que afecta a la manera de vivir de una persona. No es simplemente respeto por Dios o reverencia a Dios, sino es un respeto, es una reverencia de tal manera, de tal magnitud que afecta a la manera de vivir de esa persona. Eusebio, conocido como el padre de la iglesia o de la historia de la iglesia, definió la piedad como el levantar la vista hacia Dios y luego vivir una vida en concordancia con Él. Yo creo que esa es una buena forma de visualizar el significado de otras palabras. Lo que Eusebio estaba tratando de comunicar es que para vivir una vida de piedad, yo necesito conocer a ese Dios. Por eso tengo que levantar la vista a ese Dios. Tengo que llegar a conocerlo. Y luego que lo conozco, si verdaderamente lo conozco, entonces necesito llevar una vida congruente con el Dios que ya yo he conocido. Yo creo que eso era lo que estaba en la mente de Eusebio. Lo que implica que sin conocer bien a Dios, yo no puedo llevar una vida de piedad. Y quizás eso describa parte del problema de la iglesia de nuestros días, donde tenemos mucha gente, muchos creyentes con poca piedad porque conocen poco de Dios. Nosotros necesitamos recordar que nosotros fuimos llamados a una vida de piedad. Sed santos porque yo soy santos. Ese es mi llamado. Yo no tengo una opción que no ser un hombre o una mujer piadosa. Creo que muchos de ustedes conocen el nombre de Jerry Bridges, y Jerry Bridges murió yo hace unos años atrás, escribió un par de libros, no muy grandes, no muy pesados, muy prácticos. Uno se llamaba En pos de la santidad y el otro se llamaba La práctica de la piedad, y yo creo que él estaba tratando de ayudarnos a entender la diferencia entre uno y otro.
Bridges estuvo en nuestras oficinas de una manera muy fortuita, unos meses apenas antes de él morir. Y pedimos que compartiera algo de su vida, porque entendíamos que era un hombre que Dios no solamente había usado, pero había cultivado una vida de piedad. Y él decía que él comenzó su vida pensando que esa vida de piedad o de santidad dependía como de todo el esfuerzo que él pudiera hacer. Que eventualmente entonces llegó a entender que no, que eso era algo que era Dios el que cultivaba esa santidad en ti, pero terminó finalmente bíblicamente entendiendo que ciertamente es el Espíritu de Dios el agente de transformación, el agente que te da forma conforme a la imagen de Cristo, pero que hay un rol que el creyente necesita jugar que es vital. Pero hubo una observación más que Bridges hizo que nunca se me ha olvidado. Y él decía, y lo cito: yo he estado en el ministerio cristiano por muchos años. Yo he servido en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Durante este tiempo he conocido a muchos cristianos, escucha, capaces y talentosos. He conocido a muchos cristianos capaces y talentosos, pero he conocido a mucho menos cristianos piadosos, capacitados, capaces, habilidosos, talentosos, inteligentes, conocedores, pero menos cristianos piadosos. Y la pregunta es, ¿por qué? Yo creo que la respuesta a esa pregunta es multidimensional. Pero para comenzar, ¿verdad? Yo creo que por un lado, el púlpito de nuestros días en general no enfatiza la santidad de Dios. El púlpito en general no enfatiza la santidad del creyente. Enfatiza todavía mucho menos la necesidad de cultivar una vida de devoción a Dios. Y como no enfatiza una vida de devoción a ese Dios, tampoco enfatiza la manera como nosotros debiéramos conocer y luego amar a Dios. Es posible conocer mucho acerca de Dios y no conocer a Dios. Y yo creo que una de las cosas que he visto a lo largo de los años, mientras más viajo, es que mucha gente conoce mucha doctrina acerca de Dios, pero no conoce al Dios al que las doctrinas están tratando de definir. Y que eso sea uno de los problemas. Escuchemos la respuesta de Jesús ante la pregunta cuando un escriba vino y le preguntó que cuál era el más grande de todos los mandamientos. Él dice: el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es Deuteronomio 6:4, el Shema de Israel. Pero escucha ahora: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y ahora estamos llegando a mi tema: y con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Notaste de qué manera Cristo nos dice a nosotros que el mandamiento más importante en el que yo pueda pensar? Los rabinos judíos tenían una forma de hablar y llamaban a el mandamiento más difícil que ellos pudieran tener, llamaban el yugo más pesado. Y es por eso que en el contexto judío muchos entienden que cuando vinieron a Jesús, y Jesús le dijo: mi yugo es fácil, mi carga es liviana, básicamente estaba refiriendo a eso, a una pregunta que probablemente estaba en la mente de muchos de ellos: ¿cuál es tu yugo? Cuando ellos hacían esa pregunta, estaban preguntando: ¿cuál es tu mandamiento más pesado? Y Cristo dice: este es el más importante de todos. Tiene que amar a Dios, pero tiene que saber cómo amarlo. Y una de las formas como lo vas a amar es con tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Amar a Dios correctamente requiere mi mente. Pero requiere mi mente porque mi mente requiere conocerlo. No puedo amar a quien no conozco.
Y la forma de hacer eso obviamente es necesito conocer su palabra, pero necesito entrar a su palabra, no simplemente para conocer las doctrinas de la palabra, necesito entrar a su palabra para conocer al Dios que esas doctrinas definen y cómo Él se ha revelado. Mientras yo más conozco a Dios, más le amo y mejor adoración le rindo. Déjame decir eso otra vez. Mientras más conozco a Dios, más le amo y mejor adoración le rindo. Decía John Murray, del fundador del Westminster Theological Seminary, lo que adoramos o a quien adoramos determina nuestra conducta. De manera que si Bridges tenía razón de que hay menos, él había conocido cristianos, mucho menos cristianos piadosos, el problema es que quizá no estaban adorando al Dios que está revelado en la Biblia. La dignidad del Dios que yo adoro, la dignidad del Dios a quien yo sigo, la dignidad del Dios a quien yo amo, determina cómo yo vivo. Yo tengo entonces que llenar mi mente de ese Dios para luego llenar mi vida del reflejo de ese Dios. Y yo creo que un Dios pequeño en la mente de los hijos de Dios es la explicación de una vida pobre de piedad. Un Dios pequeño en la mente de muchos de los hijos de Dios es la explicación de una vida pobre de piedad. Bien lo dijo Murray, el Dios que adoramos determina nuestra conducta. Y con esa introducción, mi mensaje comienza ahora. Porque está basado en Romanos 12, al cual yo no he llegado, pero ya llegamos. 2 versículos, versículo 1, versículo 2. Esta es la palabra de Dios. Por tanto, ya ahí nos dijeron algo en ese por tanto. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piensen de sí mismo más de lo que deben pensar, sino que piensen con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno de nosotros. En el texto que yo acabo de leer hay básicamente dos ideas principales que Pablo trae como conclusión de todo lo que le ha dicho en los 11 capítulos anteriores. Pablo entiende que una persona nacida de nuevo debe considerarse como un sacerdote del Dios Altísimo. Somos nación santa, real sacerdocio, y que como sacerdote entonces él necesita hacer dos cosas. Él necesita presentar su cuerpo como sacrificio, como todo buen sacerdote, vivo y santo, aceptable a Dios, y al mismo tiempo él requiere experimentar una transformación por medio de la renovación de su mente. Sin esas dos condiciones es imposible llevar una vida de piedad. Entonces, para comenzar a desempacar esos versículos que yo acabo de leer, comencemos con la primera frase. Por tanto, esa frase está conectando esos versículos de Romanos 1, 2 a todo lo anterior que Pablo ha dicho por 11 capítulos. Y durante esos 11 capítulos, lo que el apóstol Pablo hizo fue que él desplegó de manera magistral y en multicolor la inmensidad del amor de Dios, lo inmerecido de su gracia, la abundancia de su benevolencia, lo inexplicable de su paciencia y la capacidad de su tolerancia. 11 capítulos hablándonos de lo que Dios ha hecho, los indicativos, como decimos a veces en teología. Sobre todo cuando esos atributos de Dios fueron puestos o fueron ejercitados a favor de un hombre corrompido en todas sus facultades. Y Pablo entonces escribe en Romanos 12:1, y él toma
todos esos atributos de Dios que Él desplegó por 11 capítulos y los resume en una palabra en plural y les llama las misericordias de Dios. Por tanto, por consiguiente, en vista de todo lo que hemos hablado, por las misericordias en plural de Dios, yo les ruego, yo les imploro, yo les pido, dependiendo de la traducción que tú tengas, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Dicho en palabras sencillas y llanas, Pablo nos llama a considerar con detenimiento las múltiples misericordias que Dios ha tenido para un hombre caído, un hombre corrupto en toda su naturaleza, torcido en su obrar, y que la consideremos con tanto cuidado para que nosotros podamos entonces responder con una vida de piedad como corresponde al Dios que así se ha entregado. Porque lo que nosotros vamos a ofrecer a Dios debe estar a la altura de lo que Cristo ofreció primero. Lo que yo le voy a ofrecer a Dios no puede estar por debajo de lo que ya Cristo ofreció. Y Cristo voluntariamente fue a la cruz, ofreció su cuerpo, ofreció su vida por completo como sacrificio penal, pagó por mi pecado sustitutivo, tomó mi lugar y en esa cruz entonces murió para darnos vida a nosotros. Yo debiera mirar la cruz detenidamente por un largo tiempo, contemplar qué fue lo que se entregó allí para sacarme de la muerte y darme vida, y entonces ahora ofrecer en retorno algo que sea digno de lo que ya se ofreció en el primer lugar. Y Pablo dice, esto es un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, y eso es tu culto racional. Pablo está haciendo referencia a que yo necesito consagrar mi cuerpo físico también a Dios. Pablo estaba consciente de que su espíritu había sido regenerado cuando él nació de nuevo. Pero al mismo tiempo, él estaba, iba a decir aware, pero eso es en inglés, consciente también de las debilidades y los deseos del cuerpo físico que permanecen con nosotros. Si esas pasiones que permanecen con nosotros no son disciplinadas y sometidas al señorío de Cristo, terminarán arrastrándonos y nos van a llevar por el camino de la perdición, como le pasó temporalmente a Salomón. Es impresionante que Salomón en un momento dado le pide a Dios una sola cosa. Dios le dice, pídeme lo que tú quieras que te lo voy a dar. Salomón dice, mira, yo solamente quiero una sola cosa. Dame sabiduría para gobernar al pueblo. Sabiduría, discernimiento. Y Dios está tan impresionado con la petición que dice, mira, como no has pedido nada más, te voy a dar lo que pediste, pero además te voy a dar fama y riqueza y dinero y todo lo demás. Y el hombre más sabio que jamás haya existido perdió su norte en un momento dado y no llevó una vida piadosa por un largo tiempo. Pablo estaba consciente de la fuerza de succión que ejercen los deseos de la carne, y yo creo que tú y yo también estamos conscientes. Y estaba al mismo tiempo percatado de que los miembros de nuestros cuerpos ya, enfatizo la palabra ya no pueden ser usados de la misma manera como fueron usados en la vida anterior. Escúchalo de parte de Pablo mismo en Romanos 6:13. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. No, ya no. Sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos. Esto es muy similar a Romanos 12. De entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumento de justicia. Ya no como antes, como instrumento de iniquidad,
los miembros de sus cuerpos necesitan ser presentados a Dios como instrumento de justicia. Pablo insiste en la necesidad de dedicar la parte física de nuestra constitución humana si queremos vivir una vida de piedad. Escúchalo una vez más, porque si hay alguien que nos ayuda a entender el conflicto, ¿verdad?, entre el alma regenerada y las pasiones que continúan en la carne, es el apóstol Pablo, y lo explica con lujo de detalle en el libro de Romanos, capítulo 7, versículos 22 y 23. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Hay algo dentro de mí, hay una parte de mí que cuando lee la ley de Dios es simplemente un deleite. Pero, y el pero establece el contraste, veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Wow. La ley de mi mente en la que yo me deleito tiene una oposición con esta otra ley en los miembros de mi cuerpo y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo expresa esa frustración reconociendo que los deseos y las pasiones de sus miembros se oponen al deleite que él siente cuando él puede enfocarse y concentrarse y dedicarse y consagrarse a la lectura de la ley de Dios. Hermanos, hay un verdadero conflicto. Yo no sé si lo reconoces, pero lo has vivido, lo tiene que haber sentido, que el apóstol Pablo claramente declara en Gálatas 5:17, el deseo de la carne es contra el espíritu con E mayúscula y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. Estamos en combate continuamente. Ahora, el versículo de Gálatas 5:17 no termina ahí, porque hay una conclusión de ese versículo que la mayoría de las personas olvidan cuando citan el texto, porque Pablo me dice lo que yo acabo de leer, pero para que yo entienda con lo que él va a terminar. Los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu, de manera que, esta es la conclusión, ustedes no pueden hacer lo que deseen. Oh. El conflicto es tal que a veces quiero hacer cosas y no la hago. Por eso el mismo Pablo dice, yo no me entiendo a mí mismo, porque muchas veces quiero hacer y eso que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso termino haciendo. El conflicto es serio. Así de intenso es el conflicto. El problema es, hermanos, que la carne no puede ser cambiada. No sé si te has percatado de eso. No puede ser cambiada. Hay que crucificarla. La carne no puede ser regenerada. Llegará el tiempo de glorificarla, pero no puede ser regenerada. El corazón es engañoso más que cualquier otro. ¿Quién puede con él? La carne no puede ser entrenada para complacer a Dios. No sé si te has percatado de eso. Porque la carne obedece a impulsos, a hormonas, a sentidos, a receptores bioquímicos. No puede ser mejorada moralmente. Y esa es la razón por la que Pedro nos dice en su primera carta en 2:11 que se abstengan de las pasiones, le está describiendo a cristianos, carnales que combaten contra el alma. La palabra que nosotros tenemos en nuestra traducción como combatir ahí, que combaten contra el alma, es una palabra que tiene que ver con un combate bélico. Pedro quiere que yo entienda que esto es serio, esto es intenso, que estas pasiones combaten contra el alma, que quiere deleitarse en Dios. Entonces, ¿qué hacemos si la carne es de esa forma? Lo único que puede hacer con la carne es disciplinarla. Escucha lo que escribió Pablo en 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo. Tú no te imaginas a Pablo dándose latigazos, ¿verdad? No, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, lo someto a esa carne, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo está consciente
que es posible predicarle a otros, ser evangelista, plantar iglesia, y que en un momento dado, por falta de disciplina de lo que son las pasiones del cuerpo, las debilidades del cuerpo, él mismo termine siendo descalificado. Hermanos, tu corazón siempre le va a decir a tu mente lo que quiere hacer, como el deseo. Pero si tu mente ha sido instruida en la palabra, entonces tu mente tiene que decirle al corazón lo que tiene que hacer. Y luego la voluntad debe ser movida por lo que tu mente sabe acerca de la palabra de Dios. Tanto Dios como Satanás quieren tu mente. Dios dice, tú debes amarme con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu fuerza, toda tu alma. Yo quiero tu mente. Satanás ha dicho de diferentes formas, por así decirlo, yo quiero tu mente también. Si Satanás logra capturar la atención de tu mente, tú eres hombre muerto. Satanás va al jardín y Satanás comienza a hablar con Eva. Satanás puso un pie en la mente de Eva, dejó poner un pie en su mente, perdió. Con que Dios ha dicho. Tú recuerdas que Cristo no entra en conversación con Satanás, no va a poner un pie en la mente de Cristo en el desierto, pero lo logró con Eva. Y tú sabes qué pasó. Eva vio miembros del cuerpo, vio la fruta y pecó. Imagínate que Eva hubiese sido ciega. La fruta fue, el texto dice que la fruta fue apetecible, a ella le lució como apetecible. Tú sabes cuál fue el pecado de Acán. No se suponía que ellos debían tomar nada del enemigo, pero Acán vio un lingote de oro y un manto babilónico y pecó. David sale, cuando debió haber estado en guerra, sale a su azotea, no sé si le llaman así, ustedes también. Y ve a una mujer hermosa de nombre de Betsabé, vio y la mandó a buscar. Y Amnón vio a su hermana, a su media hermana Tamar, y la violó. Los ojos de cada uno de ellos fueron usados como instrumento de iniquidad. De inicio, porque luego usaron las manos y otras cosas, ¿verdad? Que no vamos a hablar aquí. Pero los ojos, la tentación entró por uno de los miembros del cuerpo. ¿Sabes lo que Job, estando consciente de esa realidad, sabe lo que dijo? No, yo hice un pacto con mis ojos para no pecar contra una virgen. Crisóstomos, siglo IV, siglo V, padre de la iglesia, más de 1500 años atrás, escucha lo que escribió. Evita que tu ojo mire a algo pecaminoso, porque tu ojo ha sido convertido en un sacrificio, haciendo alusión a Romanos 12, presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo. No permite que la lengua diga algo vergonzoso, porque la lengua ha llegado a ser una ofrenda. No permita que la mano haga alguna acción ilícita, porque es tu holocausto. Sí, ilustrativamente. Pero estas cosas no son suficientes. También debemos hacer buenas obras. Permite que tus manos den dádivas, que tu boca bendiga a aquellos que abusan, que tu oído sea dedicado continuamente a escuchar un hablar divino. Para ofrecer algo en sacrificio no puede tener nada impuro. Tu sacrificio es el primer fruto de todas tus acciones. Por tanto, ofrezcamos a Dios un sacrificio de nuestros primeros frutos, de nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca y todos los demás miembros de nuestro cuerpo. Hermanos, tú sabes que tú y yo hemos pecado con los ojos al ver lo que no debiéramos ver. Hemos pecado con los oídos a prestar atención a conversaciones prohibidas. Hemos pecado con la lengua, a veces chismeando, a veces difamando, a veces exagerando los hechos, a veces minimizando los hechos. Hemos pecado con las manos, tocando lo que es ajeno. Hemos pecado con los pies al ir a lugares que nunca debimos haber pisado.
Pastor John MacArthur, comentando sobre este texto, dice lo siguiente: nuestros cuerpos son más que caparazones físicos que albergan nuestras almas. Es allí también donde habita nuestra vieja humanidad no redimida. De hecho, nuestra humanidad es parte de nuestro cuerpo, no así nuestras almas. Nuestros cuerpos incorporan nuestra humanidad incorpora nuestra carne y nuestra carne incorpora nuestro pecado, tal y como le explica tan claramente Romanos 6 y 7. Nuestro cuerpo no solamente abarca nuestro ser físico, sino también, escucha eso, déjame repetirlo de nuevo, nuestro cuerpo no solamente abarca nuestro ser físico, sino también los anhelos perversos de nuestra mente, emociones y voluntad. Wow. Ahora, ¿no te sorprende que el apóstol Pablo diga: por tanto, en virtud de las misericordias de Dios, presentar nuestros cuerpos, vuestros cuerpos, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que nuestro culto racional? Consagra los miembros de tu cuerpo. Consagra el uso de los miembros de tu cuerpo. Consagra tus pensamientos, tus emociones. ¿Y qué hacemos, pastor, cuando llegan esos pensamientos que yo no quisiera que llegaran a mi mente? El apóstol Pablo nos instruye, le escribió a los Corintios, una iglesia altamente carnal, inmadura, como ustedes conocen. En su segunda carta, 10:5, nos manda a destruir toda especulación y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué hago con eso? Bueno, y lo pongo, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Yo tomo esos pensamientos y los someto al señorío de Cristo. Yo los recibí, yo no los pedí, yo no los invité, pero llegaron. ¿Ahora qué hago? Ahora yo necesito someter mis pensamientos al señorío de Cristo, disciplinar mi mente, disciplinar mi forma de pensar junto con lo que son los miembros de mi cuerpo. Y si te parece verdad todo esto que Pablo nos está diciendo, a lo que nos está llamando algo como pesado de hacer, oye lo que Pablo dice: ese es tu culto racional. Puesto de otra manera, ese es el único culto o adoración lógica que tú puedes ofrecer. Es lo único inteligente. Es lo único congruente, con la cruz. Allí Cristo lo dio todo, de manera que ahora a ti te toca entregarlo todo. Y después que tú lo hayas entregado todo, todavía estás en falta, está en deuda, porque quien se entregó allí fue Dios mismo, y quien se está entregando a Cristo es un mortal que estaba muerto, y Cristo tuvo que morir para darle vida. Hermanos, la entrega de toda mi vida a Dios es una vida de devoción a Dios. Por eso me encanta el título de uno de los últimos libros, que no sé si es el último, de Sinclair Ferguson, Devoted to God. Devoto a Dios, entregado a Dios por completo. Quizás estás pensando: pastor, todo eso está muy bien, yo quisiera hacerlo, lo he intentado, pero he fallado. ¿Cómo lo logro? Me alegro que preguntes. La respuesta está en el texto también que leímos. Segundo versículo, Romanos 2:12. Déjame ver mi reloj, no sea que esté muy pasado de tiempo. Okay. 2:12 o 12:2. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La mente es crucial en la vida de piedad, porque la mente es el centro de operaciones. Si tú vas al aeropuerto, tú te darás cuenta que hay una torre de control que controla el avión que aterriza a la velocidad o en el tiempo que debe aterrizar. Bueno, la mente es la torre de control de toda tu vida. Tú no has hecho nada nunca en toda tu vida que no vaya precedida por un pensamiento. Primero yo pienso y luego yo actúo. Puede ser que eso ocurra en un milisegundo, pero no puede pasar de otra forma. No hacemos nada sin pensar.
Nuestra mente controla o dirige nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras elecciones y nuestras acciones, para comenzar. Y es esa mente la que tiene que ser entrenada en la palabra por el Espíritu y necesita ser también iluminada por el mismo Espíritu, de manera que ella pueda aprender a diferenciar el bien del mal, lo dulce de lo amargo, lo sagrado de lo profano, lo carnal de lo espiritual, lo verdadero de lo mentiroso o de la mentira del mundo. Esa es la mente que es entrenada en la palabra de Dios y es entrenada por el Espíritu y es iluminada por el mismo Espíritu. Y en este versículo de Romanos 12:2, el apóstol Pablo desempaca lo que se requiere para vivir una vida de piedad. Escucha esta frase de John Stott: si quieres vivir bien, tienes que pensar bien. Ahí está el problema. No vivo bien porque no estoy pensando bien. Y no pienso bien porque mi mente no está debidamente entrenada, enseñada en la palabra de Dios. Y mi mente no conoce lo suficiente de ese Dios. Y Pablo me está diciendo exactamente lo mismo que Stott me dice cuando dice si quieres vivir bien, tienes que pensar bien. Claro, si yo tengo que pensar bíblicamente para ver cómo Dios ve la vida, pero no voy a aprender eso a menos que tenga mi mente llena de la palabra. Yo tengo que pensar bien para honrar a Dios con una vida de piedad. Dios mismo me instruye cómo yo le puedo honrar. Dios mismo me instruye y mi mente percibe la instrucción, recibe la instrucción. Y es ahí en la palabra donde yo aprendo a responder a Dios. Yo tengo que pensar bien para que mi piedad traiga gloria a su nombre. Hermanos, Dios nos dio emociones y sabemos muchas veces que en ciertos círculos las emociones son desenfrenadas y demás. El problema que Dios tiene con nuestras emociones muchas veces no es que la tengamos per se, porque Él nos dio emociones y Él tuvo emociones. El problema es cuando no son emociones informadas por la palabra. Ahí es donde está el problema. Mira si la mente es crucial en cómo tú y yo vivimos, que Proverbios 23:7 dice: pues como piensa dentro de sí, así es Él. ¿Tú quieres saber cómo tú eres? Examina tus pensamientos. Cuando tú vas manejando, ¿en qué estás pensando? Cuando alguien te pasa por el lado del sexo opuesto, ¿qué pensaste? ¿Quieres saber cómo eres verdaderamente? Revisa tu pensamiento. Y Pablo nos dice entonces que en el texto que leí de Romanos 12, que no nos dejemos dar, no nos amoldemos a este mundo, que no nos dejemos dar su forma. Nos llama a resistir a este mundo, sus ideas, su agenda, su estilo de vida. Y luego que nos dice que debemos resistir a los patrones de este mundo al mismo tiempo, entonces me dice, pero tiene que hacer algo más. Segunda parte, tiene que hacer algo más con tu mente. Tiene que renovar tu mente y tiene que entrar en un proceso de transformación para que pueda ser transformado, valga la redundancia, de gloria en gloria, conforme a su imagen, por el Señor, el Espíritu. En el mundo en que tú y yo vivimos y al cual Pablo nos llama a resistir, siempre hay dos opciones: la verdad y la mentira. La verdad la representa Cristo, la mentira la representa el anticristo, y ambas pueden ser creídas por las mentes. Lamentablemente, detrás de muchas de las cosas que nosotros hacemos representan ídolos en nuestros corazones. Fue Juan Calvino que dijo que el corazón es una fábrica continua de ídolos y que tú comienzas a destruir un ídolo y tan pronto comienzas a destruirlo, el corazón comienza a construir otro. Pero ¿sabes qué? Detrás de cada ídolo hay una mentira que tú y yo hemos abrazado. Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron a la criatura. Tú primero construyes una mentira y luego tú adoras al ídolo.
y yo necesito destruir los ídolos de mi mente. Entonces, en este mundo yo tengo dos ofertas. Yo tengo la oferta de la verdad, yo tengo la oferta de la mentira. Ambas pueden ser creídas por la mente. Pablo nos dice, 12:2, Romanos, no se adapten a este mundo. La palabra traducida ahí con la frase no se adapten en el original tiene que ver con algo que está relacionado a darle forma o tomar el patrón o el molde. Lo que me está diciendo, no tomes el molde de este mundo, pero la palabra mundo ahí, traducida como mundo, es aion, que tiene que ver no con el mundo geográfico o físico, sino con esta era en la que yo vivo. No importa si es el siglo XVIII, el XIX, el XVII o el XXI, no te amolde a esa era en la que tú estás viviendo. Esa es la forma de Pablo decirnos, no permita que la era en que tú vives te dé su forma. No abrace sus ideas, sus corrientes de pensamiento. Resiste la presión que esa vida te hace para que tú puedas ir en la dirección en que ellos van. No se adapten a ese mundo. En ese momento coyuntural en el que tú y yo vivimos, yo tendría que decir, hermanos, ese es un llamado a no abrazar las mentiras del sistema educativo actual. A no abrazar las filosofías y las leyes de este mundo que se oponen a la sabiduría de Dios. A ir en contra de las corrientes, para que no seas arrastrado de la corriente del mundo, para que no seas arrastrado a través del alcantarillado de aguas cloacales de la ciudad moderna. No permita que el mundo te dé su forma, como tradujo J.B. Phillips en su paráfrasis años atrás a Romanos 12:2. Crisóstomo de nuevo decía lo siguiente con relación a este versículo de Romanos 12:2. No te amoldes al estilo de vida presente, el cual nada tiene de permanente ni seguro. Por eso se le llama estilo, puesto que no tiene duración ni permanencia. El mundo siempre querrá presionarte. Si te vas a los tiempos de Pablo, te vas a los tiempos de los griegos, ¿verdad? Tenían un amor predilecto por la sabiduría y ahí estaba Sócrates y Platón y Aristóteles. Aristóteles el pupilo, ¿verdad?, de Platón, y Platón el pupilo de Sócrates, Alejandro Magno el pupilo de Aristóteles. Y eso es lo que ellos querían, la sabiduría. Los judíos, por otra parte, no estaban tanto detrás de la sabiduría, sino que les gustaba ver señales. En los tiempos de Pablo todavía los griegos seguían buscando sabiduría, los judíos querían señales. Pablo se va de Atenas porque se rieron de él, se burlaron de él, y llega ¿a dónde? Llega a Corinto. Y cuando llega a Corinto dice, ¿sabes qué? Los griegos de donde yo vengo quieren sabiduría, y ustedes los judíos ahora quieren señales, pero no le voy a dar ni una cosa ni la otra. Yo le voy a predicar a Cristo y a este crucificado. Ese es mi tema, esa es mi predicación, esa es mi sabiduría. Pablo no se amoldó a las demandas de su audiencia y prefirió predicar a Cristo y a este crucificado. Eso es una buena ilustración de lo que implica no adaptarnos a las corrientes de este mundo. En nuestros días el mundo nos hace presión para que adoptemos la ideología de género. No lo hagas. O el movimiento woke, no lo hagas. O que cedamos a la presión de pasar a ser pro vida, pro choice, en vez de ser pro vida. No lo hagas. Nosotros tenemos la obligación, hermano, de resistir las presiones aferrados a la palabra de Dios. La palabra de Dios es tu ancla, como el ancla de un barco. Es ahí, eso es lo que te sostiene, eso es lo que te mantiene en un lugar. De lo contrario, va a ser arrastrado por estas corrientes contaminadas de este diluvio de inmoralidad en medio del cual tú y yo estamos. Nosotros no tenemos el diluvio de Génesis 6, pero yo creo que es quizás peor que el del Génesis 6, porque es un diluvio de inmoralidad. Y no olvide que detrás de todas estas corrientes hay fuerzas espirituales de maldad, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por algo nos dice Juan al final de sus días, en su primera carta 5:19, que el mundo entero, es un absoluto, el mundo entero yace bajo el poder del maligno.
Eso es impresionante. Bajo la soberanía de Dios, Dios, por las razones que solamente Él entiende, todavía ha permitido que el mundo esté en las condiciones en que Juan describe. El mundo entero yace bajo el poder del maligno. Por eso tú ves entonces que estas corrientes anti Dios, contrario a la Biblia, infiltran los sistemas educativos, los sistemas filosóficos, infiltran los sistemas de gobiernos, infiltran las fuentes de información y las fuentes formadoras de opiniones, infiltran las redes sociales y llegan hasta nuestros hogares y luego infiltran nuestra mente. Hermanos, no sé cuánto conoces de medicina, pero hay todo un nuevo campo que se está abriendo, que está en pañales, que se llama la neurobiología, que nos ha enseñado que el cerebro es plástico y las uniones neuronales cambian de forma con las experiencias que tú y yo tenemos, sean buenas o sean malas. De manera que cada impulso que yo recibo de esas redes sociales deja una huella en mí. No hace mucho que el New York Times hizo una publicación de los CEO de las compañías de Silicon Valley en esta área, donde ellos daban testimonio de que enviaban a sus hijos a colegios donde no se usaba computadoras porque ellos entendían el daño que las pantallas tenían sobre la forma de pensar de sus hijos. Pero es esa élite intelectual que nos ha ido empujando y que nos quiere convencer de que ellos son la mente inteligente, ellos son la mente que promueve el progreso, ellos son la mente de la equidad, cuando en realidad esa mente ya existió en el pasado, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Cómo lo sabemos? Revisa la historia, escucha lo que dice el filósofo Séneca, contemporáneo de Pablo. Decía que Roma era una cloaca de iniquidad. De ahí fue que yo traje la palabra que usé anteriormente. Y el poeta Juvenal, también contemporáneo de Pablo, describió a Roma como una cloaca inmunda de donde llegan las escorias del imperio. Si uso esa analogía, hay una diferencia entre lo que estamos viviendo hoy y el hecho de que las ciudades tienen sus cloacas individuales. Pero yo creo que ahora, dada la manera como estamos conectados, nosotros tenemos una cloaca de inmoralidad común para toda la civilización occidental. Es una sola. Y si quieres vivir una vida de piedad, no puedes nadar en las aguas de desechos. Hermanos, cuando la Reforma llegó, una de las varias frases que surgieron fue esta: post tenebras lux, después de las tinieblas luz. Porque el mundo había estado oscuro y ahora la palabra de Dios salió de la jaula, por así decirlo. Pero hoy más bien nosotros tendríamos que acuñar otra frase y decir post luz tenebras, después de la luz tinieblas. Porque estamos regresando al neopaganismo. Cuando la palabra de Dios salió de la jaula, la luz iluminó y el paganismo retrocedió. Ahora, como la luz está siendo replegada, ahora el neopaganismo está regresando. Hermano, tú tienes que resistir hasta el final. Resiste hasta dar tu vida por la verdad de Cristo. No te amoldes, no tomes la forma del mundo, no te dejes arrastrar por sus corrientes. Cuando llegue el tiempo, no si llega, no, cuando llegue el tiempo tenemos que ser de aquel grupo en el libro de Apocalipsis que se nos describe de esta forma en 12:11. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte. Tú y yo tenemos que ser de la misma manera cuando nos llegue el momento. No podemos amar nuestras vidas tanto, tenemos que estar dispuestos a sacrificarlas por la causa de Cristo. Ya Él se sacrificó primero. Mi forma de responder, mi forma lógica, congruente, racional, es dando yo mi vida por su causa. Necesitamos atesorar la verdad de Cristo con nuestra mente y amar a Cristo con toda nuestra pasión. Para eso yo necesito valentía.
Pero la valentía tiene que ser cultivada, y la cultiva el Espíritu de Dios, que no nos dio un espíritu de cobardía. La cultiva el Espíritu de Dios por medio de la lectura de la palabra. Hermanos, si tú lees las redes sociales y todas las leemos, están llenas de opiniones. Y las opiniones cambian todos los días. ¿Sabes por qué? Porque las opiniones tú las sostienes. Pero cuando tú tienes convicciones, y sobre todo si son convicciones bíblicas, la razón por la que tú no las cambias tan fácilmente es porque ellas te sostienen a ti. Y nosotros necesitamos cristianos de convicciones, que no sean fácilmente amedrentados, que estén dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta, la carta de la cual nos habló Luis Contreras anoche elocuentemente. En esa carta Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 2, sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. Está leyendo, está escuchando el lenguaje, lo describe como un soldado en una pelea, en una batalla en la que hay que sangrar. Sufre penalidades conmigo. El soldado en servicio activo no se entrega en los negocios de la vida diaria. No estaba hablando de negocios de dinero, está hablando del diario vivir, en las pequeñeces, en la trivialidad, en la superficialidad de la vida, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Tú fuiste un soldado reclutado. Te reclutaron, te llamaron. Quizás tú estabas en reserva y te llamaron, te sacaron al servicio activo. Quizás en momentos como estos, el tiempo se me ha ido, en tiempos como estos, debemos recordar las cosas de atrás. Es bueno recordar la historia. Recuerda cuando se dio el concilio de Nicea, estaba en debate la divinidad de Cristo. Y dice una de las fuentes que en un momento dado quizás la mitad del obispado estaba en contra de la divinidad de Cristo. Entonces que alguien vino a Atanasio y le dijo: Atanasio, que todo el mundo está en contra de la divinidad de Cristo. Y Atanasio respondió: si el mundo va en contra de la verdad, entonces será Atanasio contra el mundo. Nosotros necesitamos hombres y mujeres de ese calibre. Si es uno solo. Hermanos, cuando amas la verdad, lo que está bien, aun si nadie lo hace. Esa es la realidad. Y lo que está mal, aun si todo el mundo lo hace. Pero jamás vamos a amar la verdad si no amamos a Jesús. Esas dos cosas son prácticamente sinónimos. Escucha lo que Cristo le dijo a Pilato: para esto yo he venido y para esto he venido al mundo. Para esto yo he nacido y para esto yo he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y luego fue y dijo: yo soy la verdad. Son sinónimos. Yo soy la verdad. De hecho, Pilato, el mundo se perdió por la mentira de Satanás. Por eso es que yo he venido a reganar el mundo, porque yo soy la verdad. Para esto yo nací, para encarnar la verdad. Para esto yo he venido al mundo, para testificar de la verdad. Exhortación número 1 de Pablo en Romanos 12, 1 y 2. ¿Cuál es? Bueno, resistir las influencias de este mundo para que no te amolde. Exhortación número 2, transfórmate mediante la renovación de tu mente para que puedas verificar cuál es la voluntad de Dios. Ni siquiera puede encontrar la voluntad de Dios o verificar la voluntad de Dios, mirar para atrás y decir verdaderamente esa era la voluntad de Dios, si no tienes una mente renovada. Y entonces descubrirá lo que es bueno, aceptable y perfecto. La palabra traducida ahí como transformado viene de la palabra metamorfo, y de ahí viene nuestra palabra metamorfosis, y tiene que ver con un cambio que usualmente ocurre, ¿verdad?, de adentro hacia afuera. Voy a llegar ahí rápidamente. Pero la otra palabra importante aquí es la renovación de la mente, que en el original es anakainosis, que tiene que ver con algo que es nuevo, diferente y superior. De manera, lo que Pablo me está diciendo es que mi mente tiene que ser renovada, tiene que ser cambiada así de radical. La palabra metamorfosis, donde mejor quizás lo puedes recordar, es en este cambio que sufre el renacuajo, que vive debajo del agua y pasa a ser una rana que ahora es más grande, es superior, porque puede vivir en el agua, puede vivir fuera del agua. Y Pablo me está diciendo: tu mente tiene que ser transformada así de radical, de manera que sea diferente
nueva y superior a lo que tenías antes. Así de radical. La mente, la batalla ruge en tu mente, hermanos. Algunos de ustedes, ayer le comentaba al pastor Luis Contreras, escribió un libro acerca de la guerra espiritual y básicamente se llama Hasta que ruja el león, pero el subtítulo dice La batalla por la verdad. Hay una batalla por la verdad hasta que el león Cristo Jesús ruja. Escucha lo que decía Francis Schaeffer. En la batalla espiritual, la pérdida de la victoria ocurre siempre en el mundo de la mente. Eva decidió lo que iba a hacer primero con la fruta, fue y la mordió y se la ofreció a su esposo. La batalla ocurre en tu mente. Acán vio el lingote de oro, es verdad, pero luego él planificó cómo y cuándo se lo iba a robar para que no lo vieran en su mente. David vio a Betsabé, se sintió atraído, pero luego él hizo todo un plan para emborrachar a Urías, a ver si lograba hacer lucir que ella estaba embarazada de él, y luego planificó cómo mandarlo a matar. Él vio, pero luego su mente planificó. Si Satanás logra capturar tu mente, desviar tu atención, perdiste la batalla. ¿Tú recuerdas que Cristo reprendió a Pedro en una ocasión? Cuando Pedro trató de detenerlo para que no llegara a Jerusalén y no le pasara lo que Cristo dijo que le iba a pasar y debía pasarle. Recuerda las palabras de Cristo, escucha. Pero volviéndose a él dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Si yo oigo a Cristo diciendo eso, yo salgo corriendo. Me eres piedra de tropiezo. Ahora escucha lo próximo. Porque no estás pensando la mente en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro, momentáneamente, de alguna forma, Satanás ha logrado distraerte. Y se te ha olvidado todo lo que yo te he enseñado por 3 años. Lo que te he puesto en la mente por 3 años. Y ahora, esto que tú estás tratando de hacer, básicamente tiene que ver con el hecho de que ahora mismo tú estás pensando en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y esa distracción te la causó Satanás. Quítate delante de mí. Satanás estuvo detrás de la distracción de Pedro, estuvo detrás de la distracción de Eva. La palabra nos dice que Satanás incitó a David a hacer un censo, estuvo detrás de la distracción de David. Trató de hacerlo con Cristo en el desierto, pero no lo logró. Y tratará de hacerlo contigo hoy, mañana y cada día. Tú necesitas una mente renovada, necesitas una mente alerta, y yo también necesito una mente conformada a la mente de Cristo. Ahora, hermanos, tú sabes que tú no renuevas la mente un día y dices, listo, ayer renové mi mente. No. Es como yo no sé cómo es aquí, pero sí, aquí es igual. La licencia de conducir tú tienes que renovarla. Lo único que la mente hay que renovarla todos los días. Porque todos los días tú eres bombardeado por mentiras que el mundo envía en tu dirección. Como bien lo dice el apóstol Pablo. El no consumir la palabra me deja a expensa de mi propia sabiduría. Pablo me dice en Filipenses 4:8, oye, si tú quieres saber cómo pensar, no es tan difícil. Piensa en todo lo verdadero. Cuando comience a pensar cosas, especular cosas, pregúntate si es verdadero o no, o es una especulación. Piensa en todo lo digno. El problema es que nosotros incluso tenemos problemas en definir lo que es digno o indigno, porque nosotros tenemos una definición tan baja del pecado que nosotros pensamos que pecado son las cosas extremas, la droga, la sexualidad, la borrachera. ¿Tú sabes lo que le dice Susana Wesley a sus hermanos, a sus hijos, John y Charles? Uno de ellos le preguntó: mamá, ¿qué es el pecado? Escucha, pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En otras palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso para ti se convierte en pecado, independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. Bingo. Pecado es cualquier cosa que disminuya tu deseo por las cosas de Dios, no importa cómo tú le llames. Pablo dice: piensa en todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo que está libre de corrupción, todo lo que es digno de virtud. En eso pensar, no pierda tiempo en otras cosas. Y como no tengo más tiempo, necesito cerrar. Voy a cerrar con una cita del pastor John Piper, que yo creo que encierra mucho de cómo nosotros necesitamos pensar. Tiene que ultimar una mente bíblica, desarrollar una cosmovisión bíblica. Yo creo que esta idea me va a tomar quizás 2 minutos leerla, pero yo creo que vale la pena. Es como tú y yo tenemos que pensar para vivir una vida de piedad. Esto dice Piper: necesitamos cultivar la mentalidad, ahí está la mente, de los exiliados. Esto nos hace sobrios y nos despierta para que no vayamos a la deriva con el mundo y para que no demos por sentado que la manera en que el mundo piensa y actúa es la mejor. No asumimos que lo que aparece en la televisión beneficia el alma. No asumimos que las prioridades de los anunciantes ayudan el alma. No asumimos que las estrategias y valores de los negocios y la industria ayudan el alma. No asumimos que nada de esto pudiera glorificar a Dios. Nos detenemos, pensamos y consultamos a la sabiduría de nuestra propia nación, que es el cielo. Y no asumimos que la sabiduría convencional de estos tiempos viene de Dios. Nosotros orientamos nuestro rumbo por la palabra de Dios. Cuando uno se visualiza como un extranjero y exiliado con su ciudadanía en los cielos, y cuando uno ve a Dios como su único soberano, uno no se va a la deriva junto con las corrientes de nuestros días. Usted medita sobre lo que es bueno para el alma y lo que honra a Dios en todo, ya sea comida, escucha bien, comida, carros, videos, traje de baño, control de natalidad, límites de velocidad, hora de acostarse, ahorros financieros, la educación de los hijos, las personas que aún no han sido tocadas por el evangelio, las hambrunas, los campamentos de refugiados, los deportes y todo lo demás. Los extranjeros toman su dirección de Dios y no del mundo. Padre, gracias. Y al mismo tiempo perdónanos, oh Dios, porque cuántas veces hemos tomado la dirección del mundo y no la tuya. Cuántas veces hemos asumido que lo que vemos en televisión o lo que vemos en una feria o lo que vemos a lo largo de las calles, que es bueno, que es correcto, sin haber consultado la sabiduría de los cielos. Señor, nosotros te pedimos perdón, comenzando por quien habla, por las veces que no te ha honrado en cada una de las cosas que la palabra nos llama a honrarte. Cuando quizás los ojos no han sido pactados como Job los pactó, o cualquier otro miembro del cuerpo que necesita ser consagrado a ti de manera exclusiva para tu uso, porque ya mis miembros de mis cuerpos no pueden ser usados de la misma forma y ser presentados como instrumentos de iniquidad, sino como instrumentos de santidad, como parte de mi sacrificio vivo y santo y agradable al Dios santo. Señor, ayúdanos a cultivar la mente. Ayúdanos a conocerte con la mente, a amarte con toda mi mente. Y que al llegarte a conocer también pueda vivir bien una vida de piedad, que a ti te plazca, que esté a la altura de mi llamado. Pues te lo pedimos en Cristo Jesús. I sent my name into
misaligned, orbit failed, transmission ends. I remain. The door is closed, the world's outside. We breathe in whispers, we never hide. The air remembers what we've been. In the room we don't exist in. No clocks, no names, no rules to break. Just hearts pretending they're awake. If love's a crime, we serve it here in silence, safe and crystal clear. In the room we don't exist in, we're alive, though the world can't listen. Every touch rewrites what's real. Every breath is ours to steal. Your hand is light, but heavy too. The truth dissolves when I'm with you. The walls have seen but never speak. Our love's a storm that feels so meek. We fade before the morning's thin. The world forgets where we have been. But when I close my eyes, I'm still within the room we don't exist in. In the room we don't exist in. We're alive, though the world can't listen. Every touch rewrites what's real. Every breath is ours to hang drum echoes soft and slow like raindrops in a dream shadow. Piano weaves what words can't say, and cello cries the night away. When daylight calls, we fade, we dim, but love still hums beneath our skin. And when I dream, you draw me into the room we don't exist in. The wind whispering your name through every night. It sounds the same 1,000 miles, yet I can hear your voice that calms my every fear. 'Cause see your hand
Your song still echoes deep inside, though I'm far. I still begin with mother's voice in the wind. I chase the days, I cross the sea, but still your breath